¿Crees que tienes algún tipo de adicción, ya sea a las compras o a la comida, cierta comida, al azúcar, el alcoholismo? ¿O hay alguien en tu familia con algún tipo de adicción? Pues hoy te vas a enterar cuál es el origen sistémico, es decir, a nivel transgeneracional, de la cual esta adicción se ha estado generando en alguno de los integrantes de tu clan o incluso en ti. Que no estamos destinados, estamos programados. Si cambiamos esa programación que está aquí en la mente subconsciente, podemos dejar de repetir patrones que ya no hacen bien, que estancan. Pero por supuesto, para poder llegar a la comprensión, debemos de saber cuál es el origen emocional, que de repente lo queremos ver o lo queremos buscar allá afuera en el mundo del efecto y no en el mundo de la causa. Y hoy te vas a enterar cuál es esa causa. Si alguien de ustedes tiene alguna adicción o alguno de sus familiares alguna adicción en específico, me lo ponen aquí abajito en los comentarios, o si están viendo este live en diferido, me lo dejan ahí en comentarios y yo luego se los respondo. ¿De dónde viene? Es por un amor ciego. Se genera por este amor ciego a un integrante del sistema familiar. Es decir, Pedro tiene a su abuelo que es alcohólico. Este abuelo fue abandonado por su madre, no fue maternado, fue entregado en adopción con una familia que lo maltrató. Entonces, Pedro va a buscar reparar a su abuelo para poderlo acompañar en su dolor, porque además el abuelo de Pedro fue rechazado por su familia, por su pareja y por sus propios hijos por esa adicción. Entonces buscaremos, hay un integrante del sistema que se va a sacrificar para poder reparar ese abuelo. Entonces nosotros criticamos una adicción. Yo también lo hice. Yo también criticaba la adicción de mi padre al alcoholismo. Yo también criticaba todo eso. Pero cuando desengramé toda la historia de mi sistema familiar, de un mundo de abandono real y simbólico, por supuesto que lo comprendí todo. Y entonces, cuando lo comprendes, dejas de juzgar, te deja de doler, lo empiezas a sanar y lo empiezas a transformar. Y lo mejor de todo, que no solo transformas en ti ese dolor, sino como esto es sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Que todos estamos interconectados con los hilos invisibles que nos une a un sistema que es nuestra familia. Ajá. Entonces, lo que le ocurre a uno impacta en todos. Por eso venimos en grupos, porque venimos a sanar en grupos. Entonces, lo que tú en estos momentos sanes, reconozcas y lo trasciendes, ya no van a repetirlo tus próximas generaciones. Es más, también sanas a los de arriba, a tus padres, a tus abuelos. Eso es sistémico. Entonces, en estos momentos, repetimos esos patrones por este amor ciego. Cuando hay padres ausentes, de repente a ti te pasó, porque no, a mí sentía un abandono por parte de mi madre, sentía un abandono simbólico por parte de mi padre. Cuando yo crecí era adicto a las compras, a la ropa, porque creía que esos vacíos que yo sentía que no habían sido cubiertos por mi padre y por mi madre, las cosas materiales lo iban a cubrir. Y sí, de momento te sientes en calma, vas y te compras la ropa y todo, los zapatos y todo. Pero ¿sabes qué? Eso es momentáneo, es temporal. Con nada vas a llenar
los vacíos emocionales que sentiste por la falta de afecto de tu padre o de tu madre, con nada más que yendo a tu interior y transformarlas desde ahí. ¿Y cómo lo podemos transformar? Conociendo la historia de tu padre y de tu madre. ¿Por qué fueron de esa manera? ¿Por qué no demostraron el cariño que tú querías o el afecto de dónde viene? Probablemente ellos han tenido una situación mucho más complicada que tú, pero no lo conoces. Entonces, cuando no lo conozco, solamente juzgo. Si tú te atreves y te adentras a tu sistema familiar, por eso yo siempre les he dicho que cualquier conflicto que en estos momentos estés atravesando está ahí en tu sistema familiar. Adéntrate, échate un clavadito. Voy a leer por aquí algunos antes de seguir, que me dejaron algunas preguntitas por acá. Yo tengo una prima muy cercana que inició con las drogas a raíz que sus padres se separaron y quedó en el aire a sus 14 años. Mira, Rosa, ¿qué pasa cuando son adictos a las drogas? Cuando son drogas que tienen sustancias químicas, por ejemplo, la cocaína y todas esas que son químicas que generan hiperactividad, proviene de una necesidad de ser visto por el padre. Probablemente aquí, Rosa, ¿qué es lo que pasa? Y esto es muy importante. Si ustedes de repente han tenido una separación abrupta de papá o de mamá en este caso, que ella quiere buscar a su padre, pero la madre no lo permite. No, ¿por qué no lo permite? Porque probablemente hubo violencia. Entonces, cuando la madre habla mal del padre, la niña lo escucha. Por ejemplo, es que tu padre es un desgraciado, es que tu padre es un inútil, es que tu padre quién sabe qué, es que tu padre quién sabe cuándo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La madre a nivel energético no permite acceder al padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un enojo en exceso hacia la madre porque no me permite acceder al padre. Entonces ese enojo se transforma o se traduce en desobedecer. Y de esa manera llamó la atención de mi padre y de mi madre. Y de esa manera no me abandonan. Y de esa manera quiero desconectarme de esta realidad. Porque cuando no tomo al padre, ¿saben qué pasa? No tomo el éxito. No tomo la disciplina, no tomo la determinación, no tomo la fuerza que me mueve a crear cosas, porque de esa energía proviene el padre y de la madre proviene la creatividad, proviene la capacidad de conectar con la sexualidad, con la sensualidad, con el amor propio, con la belleza, con la alegría hacia la vida. Con el dinero, la abundancia, todo eso de ahí proviene de la madre. Entonces, cuando se genera un conflicto tan fuerte, entonces por supuesto que se genera una adicción ahí. Y por supuesto también podemos ver también que desde el vientre de la madre pudo haber habido un rechazo del padre o de la madre. Por ejemplo, la marihuana, que es cannabis, que se llama, es su nombre científico, tiene mucho que ver con la madre. Por eso hasta dice relajante. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que hay una falta muy fuerte de la madre. Una desconexión con la madre, pero a nivel generacional, hagan de cuenta que su madre tampoco tuvo, ya sea que la abandonó, ya sea que no le puso atención. Arriba hay una madre que faltó también, y entonces se vienen ese tipo de adicciones.
porque inconscientemente dice, no fui maternado, necesito a mi madre, y entonces lleno mis vacíos, desconectándome, no quiero saber nada de la vida. Entonces eso es muy muy profundo, pero se puede sanar. No, como les digo aquí, no estamos destinados, estamos programados. Si cambiamos ese tipo de programaciones, vamos a cambiar de verdad, que todo está aquí, todo está en la mente subconsciente. Si vamos a ese nivel de comprensión, y luego se trabaja con esa desprogramación, es un proceso, y luego se comienza a llevarle nuevas indicaciones a la mente, comienza a haber una sanación, pero una sanación también álmico. Entonces vamos a ver por acá quién dice Leticia: mi papá fue alcohólico, un hermano y mi hijo fueron alcohólicos, pero mi hermano no puede dejar el alcoholismo, pero sabe, todas sus acciones son iguales a las de mi papá. Pareciera fuera mi papá, pareciera que si fuera mi papá. Ok, bueno, aquí hay varios tipos también, o sea, para detectar adicción. Lealtades sistémicos es, en este caso, mi querida Leticia, ahorita te lo explico. Atracción a la muerte, ahorita se los explico también. Falta de tomar al padre, que fue lo que en el caso que se los expliqué apenas, y falta de tomar a la madre. Entonces, lealtades sistémicas, Leticia, si eso se viene, la adicción se reconoce que viene de generación en generación, es porque allá arriba hay que revisar qué fue lo que pasó con tu padre. Es decir, qué dificultades tuvo tu padre. A lo mejor se quedó a cuidar a sus hermanos y fue padre de sus hermanos a muy temprana edad. A lo mejor tu papá perdió a su madre a muy corta edad, o a su padre. A lo mejor también pudo haber sido que hubo una situación muy dolorosa, como de, estos son ya secretos familiares mucho más fuertes, más allá arriba, asesinatos, encarcelamientos, robos, peleas por herencias, pero más que todo, la pérdida muy drástica de un ser querido. Entonces eso se viene heredando de generación en generación, y mientras no se mire dónde está ese conflicto que ocasionó que se siga extendiendo esa lealtad inconsciente, entonces podemos luchar contra la vida, decir, ¿por qué quiero que se me quite la adicción? Por un momento se te quita, y luego hay un conflicto y vuelve. Y hay otro conflicto y vuelve. Entonces es el cuento de nunca acabar. Lo más importante aquí es que te adentres a tu historia familiar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí que se siguen heredando esos patrones de alcoholismo? En este caso, adicción. Más que todo, revisa mucho esa falta de quién faltó. ¿Quién faltó allá arriba? Abandonos. ¿Quién ha sido abandonado? ¿Real o simbólico? Acuérdense, el inconsciente no distingue si mi papá se fue o si está físicamente, pero está ausente. No lo distingue. Entonces vamos a ver por acá, creo que hay otra preguntita. Dice Elena Hernández: tengo un sobrino que a raíz de sus padres fue marihuano. Bueno, Elena, hermosa, es mamá. Todo tiene que ver con mamá. Hay que revisar
desde donde viene. Por ejemplo, que una madre haya tenido muchos hijos, una abuela haya tenido muchos hijos, ya dan de cuenta que cuando la abuela ya no quiere tener más hijos, pero sigue teniendo más hijos y todo el tiempo se la vive embarazada, ¿qué creen que va a pasar con esa abuela? Va a rechazar a sus hijos. Va a decir, ya no quiero tener este hijo, ya no quiero. Entonces, ¿qué pasa? Puede provocarse abortos y eso genera, por supuesto, una descompensación, una deuda sistémica, una deuda familiar, que se traduce más abajo en las demás generaciones en adicciones o en conflictos. Entonces, la mamá rechaza, la mamá no quiere conectarme con la vida. Y por supuesto, hablándose de que tú dices que es tu hermano y tus primos, que son tus colaterales, el origen se ha venido repitiendo desde mucho más arriba. Se gestó más arriba, en una generación o en 2 generaciones antes. Hay que revisar abortos, hijos abandonados, hijos rechazados, hijos que no fueron reconocidos dentro del sistema familiar. A lo mejor hay una madre que murió a muy temprana edad y no maternó a sus hijos. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, recuerden que cada caso es muy específico. Aquí estoy hablando de una manera general, pero si lo estás escuchando es porque hay una verdad. Dice Yasira, una pregunta. Si esos son con darme el olor me repugna, ¿olor a qué, hermosa? Yasira, ¿a olor a qué? Es que es importante, si hay una repulsión, por supuesto, a nivel inconsciente, es que nosotros podemos reparar siendo de un lado adictos o siendo del otro lado abstemio. Yo vengo de una familia que han sido alcohólicos de parte de mi padre y de parte de mi madre, porque ha habido mucho abandono allá arriba y entonces dentro de ese conflicto ha habido mucha necesidad de ser maternados. Tengo unos primos que odian, que repudian el alcohol. No lo pueden ver. Es decir, no me muestren esa porquería. Así se expresan. Y por supuesto, tengo otros primos que son adictos al alcohol, ¿no? Entonces, se dan cuenta que pueden reparar o podemos reparar en una polaridad o la otra. O sea, tanta repulsión, por ejemplo, es el alcohol y nada más, ¿no? Pero cuando hay una repulsión y un rechazo excesivo, es que también estoy reparando del otro lado y genera el mismo daño. Entonces, ahí está como esa respuesta, mi querida Yasira. O también con un rechazo inconsciente a la madre porque me abandonó. Cuando es el olor a la marihuana o lo que se le llama cannabis. Rechazo a mi madre por ese abandono. Es que todo está codificado aquí en la mente. Dice Chayita, hola, buenas noches. Mi abuela materna murió cuando mi madre tenía 12 años y mi hijo tiempo fumó. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Puede volver a tener ese mal hábito otra vez? Ok. Tu mamá se quedó en abandono, ¿sí? Entonces, ¿en qué condiciones se quedó tu madre, mi querida Chayita? Si fue en condiciones muy drásticas, por ejemplo, que el abuelo estaba y tenía que cuidar a sus hermanos, tiene mucho que ver con el rechazo a los hijos. Porque, miren, por ejemplo, imagínense la abuela. Se quedó totalmente sola a sus 12 años, con sus 5 hermanitos.
los tiene que cuidar, los tiene que ver. Se convierte en una madre a temprana edad y luego crece y empieza a tener sus propios hijos. ¿Creen que esa abuela va a querer seguir siendo madre? ¿Creen que va a seguir siendo madre con gusto? Si toda su vida desde los 12 años ha sido madre. Y fíjense, la abuela materna es algo muy importante para nosotros. Ahí está la clave de nuestra transformación y de nuestra sanación. La abuela materna, antes de que tú nacieras, cuando tu madre estaba en su vientre, ya tenía los ovocitos, esas células que iban a dar por resultado tu vida. Y tú, por supuesto,